Hola, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a demostrar el teorema de la bisectriz. Este teorema es un teorema realmente sencillo de demostrar, se demuestra simplemente con geometría elemental y el hecho de que lo demostremos es porque es útil para muchas otras proposiciones o teoremas. De hecho, es de los en un curso de Geometría Moderna 1, es de los teoremas que frecuentemente se usan. Entonces, sí vale la pena demostrarlo con un poco de calma. El teorema dice que si tenemos un triángulo ABC de tal forma que AL es una de sus bisectrices, entonces eso pasa si solo si AL divide al lado opuesto en la razón, al lado opuesto BC en este caso, en la razón AB entre CA. Es decir, escribiéndolo en símbolos para que quede de manera más sucinta, podríamos decir lo siguiente. Aquí voy a poner nombres para que se entienda lo que estamos diciendo. Si tenemos el triángulo, A, B, C y suponemos, por ejemplo, que AL es bisectriz, lo que tenemos es que AL es bisectriz en este caso del ángulo que se forma en A, si solo si la razón en la que la bisectriz divide al lado opuesto, es decir, AL entre LB, aquí esto está mal escrito, no es AL, es BL. Aquí hay que usar goma. Es la razón en la que la bisectriz divide, yo diría, claro, aquí me equivoqué nada más, es BL entre LB. Aquí hay que usar esta, BL entre LC. Es igual, ahora sí, sí, solo sí, la razón en la que la bisectriz divide al lado opuesto, es decir, BL entre LC, es igual a la razón que hay entre los dos restantes lados, es decir, AB entre AC. Cabe hacer la aclaración que para demostrar este teorema o en la demostración de este teorema solo consideraremos la magnitud de los segmentos, es decir, no consideraremos segmentos dirigidos y por lo tanto no consideraremos signos positivos o negativos al considerar, por ejemplo, las razones. Solo nos interesa la magnitud de la razón y no su signo u orientación. Entonces, la demostración es bastante sencilla. Aquí vamos a iniciarla. Demostración. Obviamente, al ser un sí solo sí, primero tenemos que hacer la ida. En la ida, yo diría claramente nuestra hipótesis es que AL es bisectriz del triángulo ABC. Lo que tenemos que demostrar por demostrar es que la razón en la que la bisectriz divida al lado opuesto, es decir, BL entre LC, es igual a la razón que hay entre los restantes lados del triángulo, es decir, AB entre AC. Entonces, demostrarlo no es nada difícil y lo vamos a hacer enseguida. Veamos, por hipótesis nos están diciendo que AL es bisectriz, es decir, AL es bisectriz del ángulo BAC, es decir, si a este ángulo yo le llamo alfa y a este ángulo yo le llamo alfa prima, pues obviamente tenemos que alfa es igual a alfa prima. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es realmente la construcción y es lo que nos va a permitir darnos cuenta que el resultado es cierto. Lo que vamos a hacer es trazar una línea que sea paralela a AL y que pase por el punto C. Esa línea la vamos a intersectar con el lado AB. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea paralela, más o menos así,
por ahí así más o menos, y lo que tenemos que hacer es el lado AB o BA, como lo queramos ver, prolongarlo hasta que corte. Al punto donde corta le vamos a llamar D. Entonces lo que vamos a poner aquí es CAD, CACD, directamente lo vamos a escribir, CACD paralela a L. Ahora notemos lo siguiente. Como CD es paralela a AL y AC resulta ser una transversal de esas paralelas, entonces si yo me fijo en este ángulo, voy a ver que este ángulo y este ángulo son internos alternos y por lo tanto son iguales, es decir, este ángulo también es alfa. Entonces, podemos decir, entonces, como sea CD paralela a AL, eso me va a implicar que el ángulo DCA, el ángulo DCA es igual a alfa. Y de igual forma, si nos fijamos, nuevamente como AL es paralela a CD, voy a tener que si me fijo en este ángulo resulta ser correspondiente de alfa prima, es decir, también este ángulo es alfa prima. Y entonces podemos escribir que el ángulo ADC es igual a alfa prima. Ahora, como alfa y alfa prima son iguales, pues entonces tenemos que el triángulo ACD es un triángulo claramente isósceles. Y sabemos porque dos de sus ángulos son iguales. Y sabemos que en todo triángulo isósceles los lados opuestos a los ángulos iguales son iguales. Es decir, esto me va a implicar que AD es igual a AC. Y finalmente, lo que resta hacer es aplicar el teorema de Tales. Veamos, si tenemos que CD es paralela a L. Ahora, esta línea es una transversal y esta línea es una transversal. Es decir, yo puedo aplicar el teorema de Tales porque tengo paralelas y dos transversales que las están cortando. De hecho, lo que vamos a aplicar estrictamente hablando es el recíproco de Tales. Es decir, podemos decir por Tales, aunque más bien es por el recíproco de Tales, por Tales tenemos que BL entre LC, que es la razón en la que la primer transversal corta a las paralelas. Por Tales tenemos que BL entre LC es lo mismo que AB entre, o BA, si lo queremos poner así, es lo mismo que BA entre AD. Pero si nos fijamos, aquí tenemos que AD es lo mismo que AC, es decir, voy a reescribir esto, lo de arriba lo pongo como AB, porque solamente me interesa su magnitud, y lo de abajo, en lugar de poner AD, pongo AC, que es justamente lo que queremos. Es decir, si nos fijamos, por lo tanto, tenemos que BL entre LC es igual a AB entre AC, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Y con eso, obviamente, acabamos de hacer la ida de nuestro teorema. Ahora, para hacer el regreso, lo vamos a hacer aquí y para hacerlo en orden, vamos a escribir que ahora nuestra hipótesis es que BL, que la razón en la que esta línea AL divide al lado opuesto, es decir, BL entre LC, es igual a la razón que hay entre los otros dos lados del triángulo, es decir, AB entre AC. Esa es nuestra hipótesis. Lo que tenemos que demostrar es que en este caso la recta AL es bisectriz. La recta AL es bisectriz del triángulo ABC. Para demostrarlo hay que hacer básicamente lo que hicimos aquí, solamente que de regreso. Yo diría
por eso es el recíproco, ¿no? En este caso sí los pasos son muy en la reversa de los que ya hicimos anteriormente. Es decir, ahora nuevamente, supongamos que tenemos el triángulo ABC, ahora tenemos la línea AL, pero no sabemos nada con respecto a si AL es bisectriz. De hecho, eso es lo que queremos demostrar. Ahora lo único que sabemos es que AL, es decir, que el punto L divide al lado opuesto en la razón BL entre LC igual a AB entre AC. Lo que tenemos que hacer es, nuevamente, por el punto C, trazar la paralela a la recta AL y donde esa paralela corte al lado AB, nuevamente le llamamos D a ese punto. Es decir, aquí lo que tenemos que escribir otra vez sería CA, CD, paralela a L. Es decir, esa construcción la volvemos a hacer. Ahora, si nos fijamos, otra vez podemos aplicar el teorema de Tales. Como esta recta AL y esta recta CD son paralelas, podemos decir por Tales, y de hecho es por el recíproco de Tales, por Tales tenemos que BL entre LC es lo mismo que AB o BA entre AD, que BA entre AD. Pero si nos fijamos, por hipótesis yo tengo que BL entre LC es igual a AB entre AC. Y aquí yo tengo BL entre LC, que es esto. Entonces aquí puedo poner o puedo escribir que esto a su vez es igual, por hipótesis, a AB entre AC. Pero si nos fijamos, como solamente nos interesan la magnitud de los segmentos y no su orientación, este se cancela con este. Y por lo tanto me va a quedar, esto me va a implicar que en este caso AC es de igual tamaño que AD. Ahora, yo tengo que AC es del mismo tamaño que AD, eso a su vez me implica que el triángulo ACD es isósceles. Es isósceles. Y si es isósceles, yo tengo que el ángulo DCA, es igual al ángulo ADC. Espero no haberme equivocado al escribirlos. Y a este ángulo DCA llamémoslo como está ahí alfa, y a este ángulo llamémoslo alfa prima. Ahora, nuevamente, como CD es paralela a AL y este ángulo es alfa y este ángulo alfa es interno alterno de este ángulo, entonces tenemos como, sería por otro lado, como CD paralela a AL, eso me implicaría que el ángulo LAC es igual a alfa y el ángulo, como este es alfa prima y alfa prima es el correspondiente del ángulo BALC y ángulo BAL, perdón, es igual a alfa prima. Y por lo tanto, yo ya tengo aquí que estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque alfa es igual a alfa prima. Es decir, como el primer ángulo resultó ser alfa, como el segundo ángulo resultó ser alfa prima, pues ya es evidente que entonces podemos decir, por lo tanto, AL es bisectriz. Es bisectriz del triángulo ABC. Y con eso hemos terminado de hacer el regreso y hemos terminado de hacer la demostración de este teorema. Lo interesante es lo siguiente. Hasta este momento solo hemos considerado o hemos pensado en la bisectriz interior del triángulo, pero lo interesante es que este teorema también es válido cuando estamos hablando
de la bisectriz exterior. Es decir, en este momento supongamos que AL' es la bisectriz exterior del ángulo en A. El ángulo en A tiene con respecto al vértice A, con respecto al vértice A del triángulo ABC, hay el ángulo interior del triángulo y el ángulo exterior del triángulo. Si AL' es la bisectriz exterior, entonces lo que tenemos es que si a este le llamamos beta y a este le llamamos beta prima, entonces beta es igual a beta prima. Y de hecho sabemos que una bisectriz interior y una bisectriz exterior siempre forzosamente son perpendiculares entre sí, es decir, el ángulo que hay entre estas dos bisectrices, la interior y la exterior, es de 90 grados, pero eso es un resultado aparte. Ahora, lo que vamos a hacer es demostrar que esta proposición también es válida cuando estamos hablando de AL', la bisectriz exterior del ángulo en A. Para demostrarlo vamos a hacer esencialmente lo mismo, solamente que vamos a estar trabajando obviamente con AL' en lugar de con AL. Entonces, para ir otra vez en orden, hagamos lo mismo. Para hacer la ida, nuestra hipótesis es que AL' es bisectriz y hasta le vamos a poner exterior para que quede como muy claro. Ahora, lo que tenemos que demostrar es que BL, en este caso sería BL' entre L'C, es decir, la razón en la que la bisectriz exterior está cortando al lado opuesto, es decir, BL' entre L'C, es igual a la razón que hay entre los otros dos lados del triángulo, o sea, AB entre AC. Y como les digo, hay que hacer exactamente lo mismo. En este caso, lo único que hay que, o sea, lo que hay que, la diferencia que hay que hacer, aquí voy a borrar estas alfas para que ya no me estorben. Esta la podemos borrar. Parece que esto también lo podemos borrar. Esta también la podemos borrar. Simplemente para que no ensucien tanto la figura. Estoy borrando esto. Ahí está más o menos. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, por C, vamos a trazar una paralela a la bisectriz. Eso es exactamente igual a lo que hicimos hace rato. Entonces, aquí trazamos por C, aquí, así, más o menos así. Ahí está. Y a este punto le vamos a llamar B'. Entonces, aquí escribimos sea C' paralela a AL', paralela a AL'. Ahora, nuestra hipótesis es que AL es bisectriz exterior, es decir, nuestra hipótesis es que este ángulo que le llamamos beta es igual a este ángulo que le llamamos beta'. Yo diría, otra vez, es obvio que este ángulo beta, al ser interno alterno de este ángulo que está aquí, porque esta línea CD' y esta línea AL' son paralelas, son iguales. Es decir, si yo me fijo ahorita en este ángulo, al ser interno alterno de beta, también es beta. Es decir, aquí podemos poner entonces el ángulo, que en este caso es el ángulo ACD', es igual a beta por internos alternos, y si nos fijamos, beta' es correspondiente del ángulo CD', es decir, el ángulo CD' es igual a beta' por ser ángulos correspondientes. Por lo tanto, este ángulo que está aquí es beta'. Si nos fijamos, eso ocasiona que el triángulo
AD'C, el triángulo AD'C sea isósceles. Y por lo tanto, como dos de sus ángulos son iguales, los lados opuestos a los lados iguales son iguales. Es decir, en este momento yo tengo que AC, que es el lado opuesto a beta prima, tengo que AC es igual a de prima. A de prima, que es el lado opuesto al ángulo beta. Ahora, finalmente, otra vez podemos aplicar el teorema de Tales. Es decir, podemos escribir por Tales, podemos decir lo siguiente. Si yo me fijo, esta línea y esta línea son paralelas. Esta línea es una transversal a esas paralelas y esta línea es otra transversal a esas paralelas. Por lo tanto, la primer transversal genera segmentos que están en la misma razón que sus correspondientes en la segunda transversal. Nada más es cuestión de saber cuáles son los que tenemos que elegir. Pero para eso, pues nada más hay que saber que tenemos que fijarnos en esta razón, en la razón BL' entre L'C. Esa razón es BL'. Es decir, por Tales podemos decir que BL' de BL' es a L'C, como ahora el correspondiente de BL' en la otra transversal sería BA. Es decir, aquí va BA y el correspondiente de L'C en la otra transversal es A de prima. Es decir, aquí va A de prima. Y aquí ya lo único que falta hacer es otra vez decir que A de prima es igual a AC. Es decir, voy a reescribir esta razón. La razón de arriba, el segmento de arriba lo coloco como AB y el segmento de abajo o del denominador lo coloco como AC porque son iguales. Por lo tanto, ya tenemos que BL' entre L'C es igual a AB entre AC. Es decir, en efecto, la razón en la que la bisectriz exterior AL está dividiendo al lado opuesto BC, es decir, BL' entre L'C, es igual a la razón que hay entre los restantes dos lados del triángulo, o sea, AB entre AC. Y con eso hemos terminado la ida de este caso en el que estamos considerando la bisectriz exterior. Ahora, para hacer el regreso, pues nuevamente con mucho orden, aquí ponemos nuestra hipótesis. Ahora es que BL' entre L'C es igual a AB entre AC. Y lo que tenemos que demostrar es que AL' es bisectriz exterior. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es sea C de prima paralela a L', a L', C de prima paralela a L'. Entonces, al ser paralela, podemos aplicar el recíproco del teorema de Tales. Tenemos dos paralelas, dos transversales que se están cortando en un punto, por lo tanto, podemos decir que BL' entre L'C, es decir, la razón que está generando la primer transversal al ser cortada por las paralelas es igual a la razón que genera la segunda transversal en sus segmentos correspondientes a los primeros. Es decir, BL', su correspondiente en la segunda transversal es AB y L'C en la segunda transversal su correspondiente es AD'. Pero ahora, si nos fijamos, nosotros tenemos por hipótesis que BL' entre L'C
que es esto mismo que tenemos aquí, es igual a AB entre AC, es decir, aquí podemos poner que también esto es igual a AB entre AC, y eso nos permite igualar esta segunda y tercera razón. Por lo tanto, es obvio que este se cancela con esto, y esto me implica que AC es de igual tamaño que A de prima. Es decir, si yo me fijo, lo que estoy diciendo es que AC es del mismo tamaño que A de prima. Es decir, esto me implica que el triángulo A de prima C, A de prima C, otra vez es isósceles. Y si es isósceles, al tener dos lados iguales, eso quiere decir que el ángulo beta es igual al ángulo beta prima, porque aquí ya les pusimos nombres. Y si estos dos ángulos son iguales, veamos que ya es muy fácil concluir, porque por ejemplo, si este ángulo de aquí es beta, y como C de prima es paralelo o paralela a AL prima, este ángulo y este ángulo son internos alternos, es decir, ahora, por otro lado podemos escribir como C de prima es paralela a L prima, eso a su vez implica que el ángulo, que en este caso es CAL prima, CAL prima es igual a beta por ser ángulos internos alternos, y el ángulo L prima AD, es decir, este que está acá es igual a beta prima porque son ángulos correspondientes, es decir, este ángulo es igual a beta prima. Y ya, este ángulo igual a este ángulo, eso ya es totalmente la definición de que AL' es la bisectriz, en este caso exterior, del ángulo en A. Por lo tanto, podemos decir, AL' es bisectriz exterior del triángulo ABC. Y hemos terminado ahora sí de demostrar el teorema de la bisectriz. Vale la pena darse cuenta que este teorema es válido tanto si se considera la bisectriz interior o si se considera la bisectriz exterior. Ahora, otro teorema muy relacionado con este es el que se llama el teorema de la bisectriz generalizado, pero ese teorema lo dejaremos para un próximo video. Hasta luego, soy Jorge Alonso.